Así seas estudiante, médico general o especialista, anemias es un tema que vas a enfrentar tanto en tus exámenes de rotación como en tus exámenes de titulación como el USMLE o el EUNACOM y en muchos pacientes. Con este video vas a obtener estrategias para responder la mayoría de las preguntas de anemias de tus exámenes sin ningún problema. Vamos a ver los síntomas clásicos de la anemia, cómo clasificarlas y cómo leer los laboratorios. Y vamos también a resolver varias preguntas muy frecuentes de exámenes como el USMLE o el EUNACOM. Si este es tu primer video, bienvenido a Patologías. En este canal nos vamos a encargar de darte los datos más importantes para tener más preguntas correctas en tus exámenes en el menor tiempo posible. Si este es tu primer video, no olvides suscribirte, darle like, comentar cualquier duda o pregunta que tengas. Y si quieres obtener esta presentación, al igual que las notas de la clase, quédate hasta el final del video y te explico cómo. Así que, sin más preámbulos, empecemos. Con una prevalencia del 25% a nivel mundial, la anemia es un tema fundamental en el inventario de cualquier médico, ya sea para los exámenes o para la práctica clínica. Así que si quieren saber si es posible que se los pregunten en su examen, pues la respuesta es claro, claro que se los van a preguntar. La anemia se define como una disminución de la hemoglobina y o el hematocrito por debajo del rango normal según el sexo. En hombres, una hemoglobina menor a 13,5 o un hematocrito menor a 41% y en mujeres, una hemoglobina menor a 12 o un hematocrito menor a 36%. Fíjense que la relación hemoglobina-hematocrito es de 1 a 3, dato que es muy importante de entrada ya que los enunciados pueden darles solamente el hematocrito del paciente, no necesariamente el valor de la hemoglobina. Los síntomas clásicos o típicos de la anemia son debilidad y sensación de falta de energía, fatiga que no mejora con el descanso, disnea de esfuerzo o en reposo y palidez cutáneo-mucosa. Es fundamental tener un sistema de clasificación para la anemia. Ese sistema lo vamos a construir a partir de nuestros laboratorios y el parámetro principal para esto va a ser el volumen corpuscular medio. El volumen corpuscular medio es el volumen promedio que ocupa cada glóbulo rojo. El normal es de 80 a 100 fentalitros y este nos permite inmediatamente clasificar las anemias en dos grupos. Las microcíticas o de células pequeñas, donde el volumen promedio es menor a 80 fentalitros, o las macrocíticas, donde el volumen promedio es mayor a 100 fentalitros. Fíjense en este frotis a la izquierda, el volumen corpuscular medio sería un promedio entre el volumen que ocupa cada uno de estos glóbulos rojos en este frotis. Y ya de entrada, a partir del BCM, podemos establecer el sistema de clasificación del que estábamos hablando. Memorizar este esquema que estamos viendo en la pantalla no solamente es fundamental para resolver las preguntas, sino que también nos permite establecer un sistema o un algoritmo al que acudir al momento de responder. Fíjense que hay algunas dentro de la clasificación de las microcíticas, aquí están las etiologías que vamos a ver el día de hoy, igual dentro de las normocíticas e igual dentro de las macrocíticas. Entonces, empecemos con las anemias microcíticas. En las anemias microcíticas, el volumen corpuscular medio es menor a 80 fentalitros y son normalmente causadas por una disminución en la producción de hemoglobina. La hemoglobina se compone de grupos hemo, que tienen hierro y protoporfirina, y de cadenas de globina, y una deficiencia en cualquiera de estos dos puede causar una anemia microcítica. El primer dato que quiero que memoricen es que ante una anemia microcítica, el primer paso siempre es el panel de hierro, ¿ok? Entonces, memorizar, anemia microcítica, panel de hierro. El panel de hierro se compone de cuatro parámetros principales. El primero de ellos es el hierro sérico, que es el hierro circulante, y este fluctúa con la ingesta reciente. Luego tenemos la ferritina, que es la proteína de almacenamiento del hierro, es decir, la que se encarga de nuestros ahorros o nuestras reservas de hierro. Luego tenemos la capacidad total de fijación de hierro y el porcentaje de saturación de la transferrina. Hasta este momento hemos nombrado dos proteínas fundamentales en el metabolismo del hierro que tenemos que conocer. La primera, la ferritina, que como bien hablamos en nuestro almacén o nuestro depósito, esta va a ser directamente proporcional a nuestra concentración de hierro. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, mientras más hierro tengamos, mayor será la cantidad de ferritina de nuestro cuerpo. Y luego nombramos la transferrina, que va a ser básicamente el vehículo de transporte del hierro. Recuerden, transferrina, transporte. La transferrina, a diferencia de la ferritina, es inversamente proporcional a la concentración de hierro y este dato tiene sentido porque mientras menos hierro tengamos disponible,
mayor cantidad de vehículos va a poner nuestro cuerpo a disposición para buscar ese hierro. Entonces me gustaría empezar con esta primera pregunta de examen. Fíjense, una mujer de 58 años acude a la consulta debido a fatiga progresiva y palpitaciones ocasionales en los últimos 5 meses. La paciente ha estado bajo mucho estrés recientemente debido a problemas familiares. No tiene restricciones dietéticas, come frecuentemente en restaurantes y bebe 1 o 2 latas de cerveza los fines de semana. La paciente es posmenopáusica y no ha notado sangrado uterino, heces oscuras ni sangrado con las deposiciones. Su IMC es de 24, la hemoglobina es de 8,3 gramos sobre decilitros, el frotis de sangre periférica revela eritrocitos pálidos y microcíticos, con un BCM igual a 72. ¿Cuál de las siguientes es la causa subyacente más probable de los resultados anormales del laboratorio de esta paciente? Pausen el video y les doy unos segundos para responder. Bien, la respuesta correcta en este caso es la pérdida de sangre oculta y esta pregunta nos lleva a nuestra primera anemia de hoy, que es la anemia por déficit de hierro. Esta es la anemia microcítica más común a nivel mundial y los hallazgos del panel de hierro que esperamos encontrar son una disminución del hierro sérico, una disminución de la ferritina, un aumento de la capacidad total de fijación de hierro o de la transferrina y una disminución en el porcentaje de saturación de esa transferrina. Fíjense, hay mayores vehículos de transporte, pero hay menor saturación de estos vehículos. De acuerdo a la edad del paciente, la anemia por déficit de hierro tiene ciertas etiologías más comunes. En los lactantes, la deficiencia nutricional de hierro es la principal. En los niños es la malnutrición. En adultos de 20 a 50 años, si el paciente es hombre, es la enfermedad ulceropéptica. Y si es mujer, es la menorragia. Y en adultos mayores de 50 años, la sospecha principal siempre va a ser el cáncer de colon. El tratamiento es el sulfato ferroso 200 miligramos cada 8 horas, administrar con líquidos cítricos para mejorar la absorción de ese hierro y los efectos adversos más comunes que suelen aparecer en los exámenes son la constipación y las heces oscuras. Es importante entender que el panel de hierro se modifica en base a una secuencia temporal. No es que a partir del primer día de la anemia ferropénica vamos a tener una alteración de todo el panel de hierro simultáneamente, sino que se disminuye o se va alterando de forma gradual. Fíjense que tenemos 3 fases. La primera fase es la disminución de la fase de reserva, o la fase de reserva, mejor dicho, donde va a disminuir la ferritina. Esto tiene sentido porque primero se agotan las reservas de hierro. Si ustedes se quedan sin dinero mañana o sin flujo de caja, lo primero que van a utilizar son los ahorros y así funciona el cuerpo. La segunda, la fase de transporte, aquí ya disminuye el hierro sérico y aumenta la capacidad total de fijación de hierro. Básicamente aquí ya está alterada la circulación del hierro, pero la anemia aún no es microcítica. Y la tercera parte o la tercera fase es la fase de producción, donde disminuye el volumen corpuscular medio. Y aquí finalmente ya se altera la morfología celular. Recuérdense que los glóbulos rojos pueden pasar hasta 3 meses en la circulación y por ende cuando empieza a alterarse el volumen corpuscular medio, la distribución del tamaño de los glóbulos rojos va a estar aumentada, porque van a haber glóbulos rojos que todavía van a ser normales y van a empezar a entrar a la circulación estos nuevos glóbulos rojos que estamos formando y que son pequeños. La importancia clínica para el diagnóstico temprano de este dato que estamos hablando es que el panel de hierro se altera antes que el hemograma, entonces nos permite detectar el déficit en etapas tempranas. Además, la ferritina es el marcador más sensible y precoz de la anemia ferropénica o de la disminución de hierro. Es la primera alteración bioquímica detectable. Entonces, lo que quiero que memoricen es que la secuencia de alteración del panel de hierro es reserva, transporte, producción. Vamos ahora con nuestra segunda pregunta de examen. Una mujer de 53 años acude con dolor y rigidez matutina persistentes en ambas manos desde hace varios meses. Ha probado antiinflamatorios sin mejoría significativa. En el examen físico presenta tumefacción y sensibilidad en las articulaciones interfalángicas proximales y metacarpofalángicas. Los laboratorios, una hemoglobina de 9,8 y un BCM de 76. Se inicia tratamiento con metotrexato y a los 6 meses la hemoglobina sube a 12 gramos sobre decilitros. ¿Cuál era el patrón más probable del hierro circulante y del hierro medular antes del inicio del tratamiento? Pausen el video, les doy unos segundos para responder. Bien,
La respuesta correcta en este caso es hierro circulante bajo, hierro en médula ósea alto. Y esta pregunta nos lleva a nuestra segunda anemia de hoy, que es la anemia de enfermedades crónicas. Esta es la anemia más común en pacientes hospitalizados. Está asociada a procesos inflamatorios crónicos como el cáncer, las enfermedades autoinmunes, las infecciones crónicas. Aquí hay una proteína muy importante que tenemos que conocer, que es la hepcidina. Este es un reactante de fase aguda liberado por el hígado. La hepcidina secuestra el hierro en macrófagos, suprime la producción de eritropoyetina y su objetivo básicamente es limitar el hierro disponible en la circulación para las bacterias. Entonces fíjense que aquí sí hay hierro en el cuerpo, el tema es que está secuestrado en los macrófagos principalmente. El tratamiento de la anemia de enfermedades crónicas es resolver la causa subyacente y el panel de hierro característico es una elevación de la ferritina, fíjense los ahorros del hierro están aumentados porque el hierro está, pero está atrapado en nuestras reservas por la hepcidina. Hay una disminución del hierro sérico, hay una disminución de la capacidad de fijación total. Esta disminución se viene porque no necesitamos más vehículos de transporte, el hierro ya está en el cuerpo y hay una disminución del porcentaje de saturación de esa transferrina. Abajo encuentran un pequeño cuadro donde comparamos los parámetros del panel en la anemia ferropénica y en la anemia por enfermedades crónicas y fíjense que la diferencia principal es un aumento de la ferritina y una disminución de la capacidad total de fijación. Entonces, ya el día de hoy hemos visto dos anemias muy importantes, la del déficit de hierro y la de enfermedades crónicas, y ahora vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta de examen para llevarnos a las próximas etiologías. Una mujer de 39 años en tratamiento para tuberculosis consulta por fatiga progresiva y limitación de la actividad física desde hace 3 meses. Muestra palidez conjuntival y palmar al examen físico. El laboratorio es una hemoglobina de 9 gramos sobre decilitros, un hematocrito de 28%, un BCM de 72 fentolitros y el aspirado de médula ósea con tinción azul de Prusia revela sideroblastos en anillo. La disminución de la actividad de cuál de las siguientes enzimas explica más probablemente la anemia de este paciente. Pausen el video, les doy unos segundos para responder. Bien, la respuesta correcta aquí es la opción B, la ala-sintasa. Esta es una pregunta muy clásica, por ejemplo, del Step 1, donde quieren saber más de su conocimiento acerca de bioquímica per se. La isoniazida, que es parte del tratamiento de tuberculosis, disminuye la concentración de vitamina B6 y la vitamina B6 es el cofactor de esta enzima. La anemia sideroblástica ocurre por un defecto en la síntesis de protoporfirinas y esto impide la incorporación normal del hierro al grupo hemo en la hemoglobina. El hierro se va a depositar en la mitocondria y forma este característico hallazgo que son los sideroblastos en anillo. Las causas principales son básicamente congénitas, donde hay un defecto en la enzima ala-sintasa desde el nacimiento. Pueden ser adquiridas como por ejemplo el alcoholismo, la intoxicación por plomo, la deficiencia de vitamina B6. Y en cuanto a los fármacos que pueden causar la anemia sideroblástica, encontramos la isoniazida, que es el tratamiento de tuberculosis y el cloranfenicol. Las enzimas afectadas principalmente son la ala-sintasa, si es que hay un problema con la vitamina B6, la ala-deshidratasa y la ferroquelatasa, que son muy importantes porque ambas son inhibidas por plomo. En la anemia sideroblástica, en el panel de hierro, esperamos encontrar un aumento de la ferritina. Recuérdense que hay hierro, pero no se está utilizando porque no se está incorporando al grupo hemo. Hay un aumento del hierro sérico, hay un aumento del porcentaje de saturación de transferina, pero hay una disminución de la capacidad total de fijación de hemoglobina. Recuerden, sidero viene del griego hierro y blasto viene de célula inmadura. Y recuerden que el hallazgo patognomónico es el sideroblasto en anillo, en médula ósea, que se presenta tal cual como vemos la imagen a la izquierda del frotis. El siguiente tema de hoy es la talasemia. La talasemia es un defecto en la síntesis de globina. Recuérdense que la hemoglobina tiene 4 genes alfa para generar sus cadenas alfa y 2 genes beta para generar sus cadenas beta. Hay ciertas mutaciones autosómicas recesivas que pueden alterar la producción de la alfa o la beta globina y de acuerdo a esas alteraciones o a esas mutaciones vamos a tener alfa talasemias o beta talasemias.
La alfa-talasemia es causada por una delesión genética en el cromosoma 16 y la beta-talasemia es una mutación puntual en el cromosoma 11. Este par de datos son muy importantes para exámenes como el STEP 1, donde van a ir más profundo acerca de su conocimiento bioquímico. La severidad de las talasemias la va a definir la cantidad de cadenas o la cantidad de genes afectados por las mutaciones. Entonces, por ejemplo, en la alfa-talasemia, si tenemos afectada uno de los 4 genes, vamos a ser asintomáticos. Si tenemos 2 de los 4 genes afectados, es decir, 2 funcionan y 2 no funcionan, vamos a tener una anemia discreta. Si tenemos 3 genes afectados, va a ser una anemia severa, donde vamos a tener la hemoglobina H presente en la electroforesis. Y por último, si tenemos 4 genes afectados, vamos a tener hidrops fetalis. No es compatible con la vida, mejor dicho. Por el otro lado, en las beta-talasemias hay 2 genes disponibles y por ende si tenemos una cadena afectada o un gen afectado, tenemos un gen disponible todavía, vamos a ser asintomáticos, pero si tenemos 2 genes afectados, vamos a tener una anemia severa desde los primeros meses de vida, sabiendo que estamos protegidos en esos primeros meses por la presencia de hemoglobina fetal. Lo que quiero que memoricen principalmente de las talasemias es la presencia de células diana en el frotis o target cells. Esto es un hallazgo clásico en los exámenes de talasemia y si ustedes ven en un frotis target cells, varios target cells, no es que ven un par, sino que ven el frotis y hay varias target cells o células diana, quiero que escojan de una vez talasemia y pasemos a la siguiente pregunta. Otro dato clínico muy importante es la facies de roedor o la chipmunk facies, que va a estar presente en las talasemias y que los examinadores suelen preguntar. Por ejemplo, podrían mostrarles una foto como la que está a la derecha de su pantalla y preguntarles cuál es la sospecha diagnóstica más probable. Entonces, para que lo tengan presente, facies de roedor. Les dejo este cuadro acá para que puedan estudiarlo en su casa. Estos son los patrones de electroforesis de la hemoglobina. Si su objetivo es presentar el USMLE, esto es algo que preguntan con frecuencia. No vamos a repasar todo el cuadro porque esto tiene más sentido que lo repasen tranquilos en su casa, pero sí les voy a dar algunas claves diagnósticas que son importantes. Uno, la hemoglobina A2 está presente y aumentada en la talasemia beta. Dos, todas las hemoglobinopatías severas se presentan con hemoglobina fetal. Entonces, si ustedes ven hemoglobina fetal, estamos hablando de una condición severa, como por ejemplo la beta-talasemia mayor o la enfermedad falciforme per se. Y tres, la hemoglobina S va a estar presente en el rasgo falciforme y en la hemoglobina o en la enfermedad falciforme como tal. Estas pruebas son fundamentales para el diagnóstico diferencial de las anemias hemolíticas hereditarias, así que les recomiendo repasar este cuadro. Y luego les traje también para su casa un resumen visual del panel de hierro comparado entre el déficit de hierro, las enfermedades crónicas y la anemia sideroblástica. Este esquema, si ustedes logran dominar este esquema, les va a dar poder en el examen porque lo van a tener muy claro y van a poder responder con mayor rapidez. Así que les recomiendo que utilicen este cuadro y lo repasen cuando vean la presentación tranquilos en su casa. Y justo eso me lleva a decirles que ya está disponible en nuestra página web patologías.com. Aquí van a poder ingresar, descargar las presentaciones, descargar las notas de la clase que estamos viendo, de todas las clases, no solo de esta. Así que los invito a visitar patologías.com para que vayan, tengan estas presentaciones para repasarlas en su casa, para verlas con tranquilidad y para poder reforzar el contenido que estamos viendo en nuestros videos. Entonces ya cubrimos las anemias microcíticas que vamos a ver el día de hoy. ¿Existen otras? Bueno, sí, probablemente existen otras, pero estas son las más frecuentemente preguntadas. Y vamos a pasar ahora al dominio de las anemias normocíticas, ¿ok? La anemia normocítica se presenta con un volumen corpuscular medio normal, es decir, entre 80 y 100 fentolitros. Usualmente están causadas por destrucción o hemólisis o infraproducción de glóbulos rojos. Esas son las dos opciones. O se están destruyendo o estamos produciendo poco. El contaje de reticulocitos va a ser clave para diferenciar entre ambas causas. Si los reticulocitos son mayores a 3%, estamos en presencia de hemólisis y la médula está respondiendo. Y si los reticulocitos son menores a 3%, hay una falla medular o una falla en la respuesta de la médula per se. Vamos a concentrarnos en la hemólisis principalmente y recordemos que la hemólisis puede ser extravascular o fuera del compartimiento sanguíneo o intravascular, es decir, ocurre dentro de los vasos sanguíneos.
En la extravascular, la destrucción ocurre en el vaso, el hígado y los ganglios, y el hallazgo clave es la esplenomegalia. Puede haber ictericia por aumento de la bilirrubina indirecta y pueden haber cálculos biliares. Cálculos biliares es un hallazgo muy importante porque en la mayoría de los exámenes esto es un hallazgo que le gusta a los examinadores preguntar. Un ejemplo claro es la esferocitosis hereditaria y por otro lado, en la hemólisis intravascular la destrucción, como bien habíamos hablado, ocurre dentro de los vasos sanguíneos y puede haber hemoglobinuria, orina oscura, y puede haber una disminución de la aptoglobina. La aptoglobina es una proteína que utiliza nuestro cuerpo básicamente para barrer o para limpiar los restos de hemoglobina después de la hemólisis. Entonces, claro, si tenemos una hemólisis intravascular y hay mucha hemoglobina o detritos de hemoglobina en nuestra vasculatura, la aptoglobina va a ser consumida para limpiar esos restos. Un ejemplo claro de esto es la anemia falciforme, la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y las anemias microangiopáticas. Les traigo aquí dos imágenes que son muy importantes para los exámenes. La primera representativa de la hemólisis extravascular, que son estos cálculos de bilirrubina que hablamos. Fíjense que se ven oscuros, casi negros. Esta pregunta le gusta mucho a los examinadores y después del otro lado tenemos una imagen muy clásica de la hemólisis intravascular, donde pueden ver eritrocitos en forma de hoz. Este es el hallazgo clásico de la anemia falciforme. Vamos a pasar entonces a nuestra siguiente pregunta de examen. Un niño de 2 años es llevado al médico por presentar ictericia y palidez. Fue adoptado y se desconoce su historia familiar. Los estudios de laboratorio muestran anemia, reticulocitosis y un aumento de bilirrubina indirecta. El frotis de sangre periférica revela glóbulos rojos sin palidez central. ¿Cuál de los siguientes hallazgos adicionales es más probable encontrar en este paciente? Pausen el video, les doy un momento y volvemos con la respuesta correcta. Bien, la respuesta correcta es un aumento de la concentración de hemoglobina corpuscular media. Esto nos lleva a nuestra siguiente anemia, que es la esferocitosis. Esta es una enfermedad autosómica dominante y proviene de un defecto en las proteínas de la membrana celular del glóbulo rojo, como la anquirina y espectrina. Si ustedes en algún examen leen esas dos palabras, anquirina y espectrina, en el contexto de una anemia, quiero que escojan esferocitosis y pasen a la siguiente pregunta. Este resulta en células pequeñas, totalmente redondas y sin palidez central. Piénsenlo como que la membrana celular del glóbulo rojo es menos fluida y por ende es poco adaptable al cambio y por esto se destruyen en los sinusoides esplénicos porque no son capaces de adaptarse a esos espacios tan pequeños. Al ser menos fluido, el glóbulo rojo no es que es más pequeño, pero es más compacto y por ende la concentración de hemoglobina de cada glóbulo rojo va a ser más alta que si la membrana fuera fluida y adaptable. La ferocitosis se presenta con esplenomegalia, ictericia a expensas de bilirrubina no conjugada, cálculos de bilirrubina, que fue la foto que vimos antes, y el tratamiento principal es la esplenectomía. ¿Ok? Vamos a ver en el frotis de los pacientes esplenectomizados los cuerpos de Howell-Jolly. Estos cuerpos representan o básicamente son un hallazgo patognomónico del paciente esplenectomizado y no solamente lo vamos a hallar en la ferocitosis, sino también en la anemia falciforme a largo plazo. ¿Ok? Vamos entonces a pasar a nuestra siguiente pregunta de examen. Un niño de 11 años es llevado a urgencias por fiebre alta, dolor torácico y dificultad para respirar. Antecedentes de hospitalizaciones previas por dolor abdominal que se resolvieron con analgésicos e hidratación. Laboratorio actual, un hematocrito de 23%, reticulocitos de 9% y horas después de su ingreso el paciente fallece. En la autopsia, el vaso es pequeño y firme. ¿Cuál de las siguientes es la causa más probable relacionada con el hallazgo de la autopsia? Pausen el video, les doy unos segundos para responder. Bien, la respuesta correcta aquí es oclusión vascular. Y esta pregunta nos lleva a nuestro siguiente tema, que es la anemia falciforme. La anemia falciforme es una enfermedad autosómica recesiva predominante en la población afroamericana. Esta es una mutación puntual en el gen de globina beta, donde se sustituye un ácido glutámico por una valina.
Este hecho, que probablemente ya ustedes habían escuchado o memorizado, es muy frecuentemente preguntado en los exámenes, así que es importante: sustitución de ácido glutámico por valina. Esto va a alterar la estructura de la hemoglobina y va a causar hemólisis tanto intravascular como extravascular. Los principales precipitantes o causantes de las crisis vasoclusivas son tres: son la hipoxemia, la deshidratación y la acidosis. Esto puede ser una pregunta de examen per se, donde les presenten una crisis vasoclusiva y les digan cuál de estos factores pudo precipitar o más frecuentemente precipita la crisis vasoclusiva o el cuadro clínico que les estamos presentando. Así que recuerden estos tres: hipoxemia, deshidratación, acidosis. Los hallazgos clínicos de la anemia falciforme son básicamente la dactilitis, el priapismo, la necrosis vascular, los infartos. Recuerden también el distrés respiratorio agudo, donde lo que ocurre es que hay una oclusión de la vasculatura pulmonar. Esta es la primera causa de muerte, así que es muy importante y puede ser preguntada de esa misma forma. Recuerden que estos pacientes sufren de infartos esplénicos. Vamos a ver los cuerpos de Howell-Jolly como vimos antes en la esferocitosis, y estos pacientes, por ser esplenectomizados, tienen un mayor riesgo de infección por organismos capsulados como el Haemophilus influenza tipo B, el neumococo o la Neisseria gonorrea. A su vez, recuerden que la osteomielitis por salmonela suele ser preguntada en la anemia falciforme. Les pueden preguntar o les pueden plantear un caso de osteomielitis en un paciente que tiene el antecedente de anemia falciforme y preguntarles cuál es el agente etiológico más probable o el agente causal más probable. Recuérdense que el antecedente de anemia falciforme hace que salmonela entre al cuadro diagnóstico y de hecho probablemente esa sea la respuesta si es que les presentan ese cuadro con ese antecedente. Recuerden que el parvovirus B19 o la infección por parvovirus B19 puede causar una crisis aplástica donde la médula deja de producir glóbulos rojos, y la necrosis papilar renal en combinación con este antecedente es un causante muy importante de sangre fresca en orina, ¿ok? Así que pudieran preguntarles un paciente con este antecedente de anemia falciforme que desde hace un par de días presenta sangre fresca en orina. El diagnóstico va a ser necrosis papilar renal, no lo olviden. Entonces, recordemos que la anemia falciforme puede causar una deficiencia en folato y B12 por la reproducción celular acelerada. Recordemos a su vez que los recién nacidos son asintomáticos porque tienen una alta concentración de hemoglobina fetal, y el tratamiento principal es la hidroxiuria. La hidroxiuria aumenta la cantidad de hemoglobina fetal y este es un dato frecuentemente preguntado: el mecanismo de acción de este medicamento. Entonces, mientras más hemoglobina fetal tengamos, mejor relación tiene la hemoglobina con el oxígeno y por ende eso mejora los síntomas del paciente. Entonces, lo que queremos es aumentar esa cantidad de hemoglobina fetal. La imagen clave de esta patología son los glóbulos falciformes, no los olviden, y tampoco olviden que el algoritmo de tratamiento de la crisis vasoclusiva incluye tres cosas: uno, oxígeno; dos, fluidos; tres, morfina. Y estas tres acciones, fíjense que están básicamente atacando a nuestros tres precipitantes principales de los que hablamos en esta diapositiva: hipoxemia, deshidratación, acidosis. Pues esos precipitantes son los que queremos aliviar. Y este algoritmo de tratamiento suele ser una pregunta de examen. Pueden ponerles, por ejemplo, un caso de una crisis vasoclusiva y preguntarles cuál es el mejor siguiente paso. En ese caso, puede ser oxígenos, fluidos o analgesia. Este tema es tan preguntado y tiene tantas formas de preguntar que les hice aquí una pequeña lista de preguntas posibles de examen. Puede ser, por ejemplo, la mutación responsable, puede ser un paciente con crisis vasoclusiva, el diagnóstico, su manejo, los pasos, el agente causal de osteomielitis en el contexto de la anemia falciforme, la vulnerabilidad ante agentes encapsulados como Haemophilus influenza, neumococo, gonococo, la inmunización necesaria en estos pacientes, al igual que el tratamiento con penicilina profiláctico en el paciente esplenectomizado, no lo olviden, y los principales precipitantes de las crisis vasoclusivas. Otro importante: el mecanismo de acción de la hidroxiuria. Vamos entonces con nuestra siguiente pregunta de examen. Un hombre de 17 años que consulta por fatiga progresiva y disnea de esfuerzo tras regresar de un viaje internacional donde presentó diarrea con sangre tratada con ciprofloxacina. Presenta ictericia escleral, mucosas pálidas. En el laboratorio tenemos una hemoglobina de 7,2 gramos sobre decilitros, unos reticulocitos de 8% y unas plaquetas en 260.000, leucocitos en 9.000. ¿Cuál es la causa más probable de su condición actual?
Pausen el video, les doy unos segundos para responder. Muy bien, la respuesta correcta aquí es una deficiencia enzimática de los eritrocitos. Esta pregunta nos lleva a la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Fíjense que esto es una deficiencia recesiva del cromosoma X. Menor glucosa 6-fosfato deshidrogenasa básicamente significa que hay una menor concentración de glutatión. Lo que quiere decir esto es que tenemos menor protección ante el estrés oxidativo y los radicales libres, y esto va a causar una hemólisis por estrés oxidativo que es tanto intravascular como extravascular. Esto que acabamos de decir, o esta pequeña oración que les acabo de decir, tiene muchas formas importantes de describir esta patología que salen en los exámenes, entonces la voy a repetir. Menor concentración de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa significa menor concentración de glutatión, menor protección ante estrés oxidativo y radicales libres, hemólisis intra y extravascular a partir de estrés oxidativo. La hemoglobina se precipita en el glóbulo rojo y va a formar los cuerpos de Heinz. Estos cuerpos de Heinz son removidos por los macrófagos y van a causar, o esta remoción por los macrófagos va a causar las células mordidas o las bite cells, como las vemos en la imagen a la derecha. La deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa se presenta con ictericia, fatiga, orina oscura, y las causas principales que tenemos que memorizar son las infecciones, la primaquina, las drogas sulfa, las fluoroquinolonas, la dapsona y las ABAs. Si algún examinador quiere que ustedes respondan esto, tienen que darle alguna clase de antecedente como el que vimos, ya sea las drogas sulfa, las fluoroquinolonas, las ABAs, pero recuérdense que si esta va a ser la respuesta, en alguna parte del enunciado tiene que estar escondido ese antecedente, ¿sí? Y el tratamiento es eliminar la causa o eliminar el precipitante. La siguiente causa de anemias normocíticas que es importante son las anemias hemolíticas microangiopáticas. Vamos a tener un video separado para estas porque son muy importantes y muy preguntadas y tienen muchos detalles, pero les traje tres datos que me parecen fundamentales que no olviden. El primero es que el SHU o el síndrome hemolítico urémico es una causa de anemia hemolítica microangiopática causada por la Escherichia coli enterohemorrágica, y que este es importante porque no solamente puede ser una causa de diálisis, sino que a su vez se presenta un cuadro clínico muy característico que siempre viene con el antecedente de diarrea o síndrome disentérico. Después tenemos la coagulación intravascular diseminada, que básicamente va a ser un cuadro de sepsis con sangrado. Y luego tenemos el TTP, que es una mujer, usualmente una mujer de mediana edad, que tiene fiebre, que tiene eventos tromboembólicos. En las anemias hemolíticas microangiopáticas vamos a encontrar esquistocitos que vienen de la ruptura de los glóbulos rojos en las pequeñas bifurcaciones del sistema circulatorio. Como les digo, vamos a tener un video separado de esto, pero si ustedes ven esquistocitos, quiero que de una vez piensen en estas tres patologías, o el SHU, o el CID, o el TTP. Fíjense que ya cubrimos nuestras anemias microcíticas y normocíticas y vamos ahora a un cuadro o un grupo de anemias muy frecuentemente preguntado, que son las anemias macrocíticas. Entonces me gustaría pasar a esta siguiente pregunta de examen. Un hombre de 64 años acude a consulta por disnea progresiva y fatiga. En el laboratorio, una hemoglobina de 7,8, unas plaquetas de 98.000, unos leucocitos de 3.800. El frotis muestra neutrófilos hipersegmentados. ¿Cuál de los siguientes mecanismos es el principal responsable de la condición actual del paciente? Pausen el video, les doy unos segundos para responder. Bien, la respuesta correcta aquí es una alteración de la síntesis de ADN. Fíjense que volvemos, les presento las patologías, pero volvemos más a la bioquímica detrás de la pregunta. Hablemos entonces de las anemias macrocíticas. La anemia macrocítica es un volumen o presentan un volumen corpuscular medio mayor a 100 fentolitos. Usualmente se presentan por déficit de vitamina B12 o cianocobalamina, o déficit de vitamina B9 o ácido fólico. El alcoholismo también es una causa importante en estas anemias y tenemos que tenerlo presente porque es muy frecuentemente preguntado. La vitamina B9 y la vitamina B12 son necesarias para la síntesis de ADN. Cuando no se logra sintetizar el ADN de forma adecuada, el tamaño promedio de las células aumenta. ¿Por qué? Porque tenemos todos los ingredientes dentro de la célula para sintetizar ese ADN, pero sin la vitamina B12 y sin la vitamina B9 no podemos sintetizarlo. Entonces las células quedan
grandes ocupadas con el material necesario para la síntesis sin que la síntesis ocurra. El hallazgo clásico en el frotis que los tiene que hacer responder anemia macrocítica o déficit de B12 o déficit de B9 es el neutrófilo hipersegmentado, un neutrófilo con más de 5 segmentos como el que vemos en la imagen. La deficiencia de ácido fólico o B9, fíjense que toda la diapositiva es verde para que recuerden que este viene de el follaje o de las verduras. El ácido fólico se encuentra principalmente en los vegetales verdes y es absorbido en el yeyuno. Hay una pequeña reserva hepática, no dura mucho el cuerpo corriendo en estas reservas, no genera síntomas neurológicos y las principales agentes causales son la malnutrición, el alcoholismo, el embarazo y las drogas. Las drogas específicas, la fenitoína, el trimetoprim y el metrotexato. El embarazo, recuerden, en cuanto a embarazo y ácido fólico, hay que dar ácido fólico incluso cuando solamente existe la intención de quedar embarazada, no solamente durante el embarazo, sino antes. Una paciente que está buscando quedar embarazada debe recibir ácido fólico desde ese momento y recuerden que la glositis es el síntoma principal en los cuadros clínicos. Por otro lado, veamos la deficiencia de B12 que se encuentra en proteínas animales, así que recordemos el antecedente importante de los veganos. Esta es absorbida en el ilio y a diferencia de la vitamina B9, aquí hay una gran reserva hepática. De hecho, si no consumimos vitamina B12 a partir de hoy, nuestro cuerpo puede pasar 3 años sin la necesidad de consumirla, corriendo a partir de las reservas. Esto es un dato importante porque a veces las preguntas pueden presentar un paciente que es vegano desde hace 2 años. Si les plantean eso a un paciente vegano desde hace 2 años o 1 año o meses, no se dejen llevar por ese distractor porque recuérdense que la vitamina B12 tiene unas reservas prolongadas. El factor intrínseco que es producido por las células parietales del estómago es muy importante porque va a ser clave para la absorción de la vitamina B12 en el ilio y de hecho la causa más común de deficiencia de vitamina B12 es la anemia perniciosa, donde hay anticuerpos anticélulas parietales que no permiten que se produzca el factor intrínseco. Otras causas pueden ser la mala absorción, en el caso, por ejemplo, de la insuficiencia pancreática, del daño al ilio. Recordar también la enfermedad de Crohn, que es un antecedente importante que puede causar deficiencia de vitamina B12. Les traigo aquí este cuadro comparativo. Fíjense que la vitamina B12, origen, como hablamos, proteínas animales. La homocisteína es un valor que va a estar alto en nuestros laboratorios y el ácido metilmalónico también va a estar alto. En el déficit de vitamina B12 tenemos síntomas neurológicos presentes y algunas etiologías usuales son la anemia perniciosa, la enfermedad de Crohn. Por otro lado, en la deficiencia de ácido fólico, el origen del ácido fólico son los vegetales verdes, la homocisteína va a estar elevada, pero el ácido metilmalónico va a estar normal, no van a haber síntomas neurológicos y las etiologías frecuentes son el embarazo, la malnutrición, las drogas como el metotrexate. Con esto cubrimos todas las anemias que hablamos hoy o que están en nuestro algoritmo de clasificación. No olviden que la mitad de la batalla es recordar este esquema que estamos viendo en la pantalla y la otra mitad es saber algunos detalles muy importantes de los que vimos. Y con esto llegamos al fin del video. Recuerden que pueden descargar la presentación en el link que está en la descripción en nuestra página de patologías.com. También encontrarán en la descripción los links de la bibliografía recomendada. Estos links son links de afiliados, me ayuda un montón si van a los links y adquieren los libros. Suscríbanse a nuestro canal, denle like a este video, comenten si es que tienen alguna duda o alguna cosa que quisieran hablar y únanse a nuestra lista de correos en patologías.com. Gracias por todo el apoyo y nos vemos en un siguiente video.